En ese momento es cuando entra y le dispara. Entonces mucha gente dice que ha visto a la monja deambulando entre los pasillos y los salones del Café de Tacuba. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en un lugar muy histórico, muy emblemático, legendario de la Ciudad de México. Es Café de Tacuba. En este recorrido me va a ayudar José Núñez, es gerente del restaurante. Hola José. Catarina, bienvenida. Pues qué bueno que nos estés visitando y pues ya sabes, es tu casa. Vamos a empezar yo creo que con la historia del lugar, luego pasamos a la gastronomía. ¿Me parece bien? Me parece perfecto. José, ¿nos podrías platicar un poquito sobre la historia de este restaurante? Sí, claro, te comento. Las casonas son del siglo XVII. Fueron hechas por las madres del convento de Santa Clara, que de hecho queda todavía ahorita lo que era la capilla del convento, que está exactamente enfrente del restaurante. Ellas mandan a hacer la construcción donde iban a albergar, donde albergaban a la gente que las visitaba. Como ellas no podían dejar personas extrañas al convento que no fueran las monjas, entonces hacen 4 casas de visita, que es la primera, que es la del café. Hacia la esquina son 4 casas con la misma distribución y que efectivamente aquí es donde albergaban a la gente que las visitaba. Después de los años ya no pertenece al clero y se vuelven casas de gente particular, que es el señor al que renta un lugar muy pequeño aquí para el Café de Tacuba. Pero la casona es con la misma distribución de la época del siglo XVII, en donde la construcción o la gente que lo habitaba vivía en la planta alta. Te puedo decir que esta era exactamente donde era la sala de la casona. Más atrás eran las recámaras, después seguía un pasillo hacia donde estaba el comedor y al final estaba la cocina. La planta baja es donde metían los carruajes y donde estaban los animales, y en el último cuarto estaba la servidumbre, que normalmente la servidumbre la dejaban en el último cuarto de todas las casas, era donde tenían ellos como que el lugar asignado. Y ya después, ya en los años 1900, llega un joven del estado de Tabasco. Un joven que con el sueño de la capital viene pues exactamente a hacer pues su historia. Y él empieza a llevar la contabilidad de varios negocios aquí en el centro. Entre ellos, lo que te comentaba, el lugar muy pequeñito que estaba aquí, en el cual al principio nada más se vendía café, atoles afrutados y frutos en almíbar. Frutos de temporada, los preparaban de almíbar y es lo que se vendía. Nosotros estábamos aquí entonces rodeados pues exactamente de las universidades, estábamos rodeados pues de qué más, pues exactamente todas las secretarías de la Cámara de Diputados, o sea, toda la política se movía desde aquí, desde el centro de la ciudad, y las secretarías también. Entonces lo que me comentan es de que la mayor parte de la gente pasaba y se compraba su cafecito, que su pancito, o sus postres, ¿no? Que su fruta en almíbar. Y pues era más que nada comida para llevar, porque nada más era la puertita y 2 mesitas. Era con lo único con lo que contaba el Café de Tacuba. Después empezaron a ampliar un poco más, ya eran un poco más de mesas. Y te digo que este joven de nombre Dionisio Mollinedo bien le empieza a llevar la contabilidad a este pequeño negocio. Y conoce también aquí a una muchachita muy joven, que era también la que atendía. El chiste es de que, bueno, se hacen novios ellos y en algún momento el dueño les ofrece el negocio que él ya no quiere seguir y que se los ofrece a ellos, que si ellos se quieren quedar con el negocio. El chiste es que aceptan y ya, de ahí comienza la historia del restaurante Café de Tacuba. Él lo que quiere es representar la comida tradicional mexicana, se presentar en las mesas en una atmósfera agradable y pues obviamente sentados y que pudieras degustar tranquilamente los platillos, ¿no? Entonces fíjate que lo que hacía es que de repente iba a los estados y se iba exactamente a los mercados y probaba los platillos tradicionales de cada lugar. Y ya los traía por acá. Y él lo que hacía es de que se iba con esas cocineras y se las cuchicheaba y les decía que les vendieran su receta. Entonces ya, pues obviamente se la vendían y entonces él llegaba y entonces ya no era su novia, sino era su esposa porque se casó con ella, venía y se la daba a ella la receta y empezaban aquí sus cocineras a reproducirlo hasta que ya quedaba de la manera en que lo había probado, entonces ya lo metía a la carta del restaurante.
O sea, y ya no lo es pone café, otra- ya es un restaurante llamado Café de Exacto. Tacuba. Aquí en México, La Concordia, por lo que está escrito, el Café Tacuba y otros dos más, son los que comienzan aquí en la Ciudad de México con el nombre de café, en donde podría venir la gente a tomar su cafecito, exactamente, y de alguna manera, pues sí, hablar inclusive hasta cosas sin importancia. Hace 9 años el restaurante cumplió 100 años de historia. Sí, efectivamente. De hecho, este año cumplimos 109 y el próximo año 110 años. Que muy pocos lugares aguantan muchos años, 2, 3 años, 5 años, y pues luego se cierran, se abren nuevos lugares. ¿Tú crees cuál fue el secreto por qué este restaurante pues duró y va a durar tantos años? Mira, yo creo que normalmente cuando tú haces las cosas con pasión, independientemente de todos los obstáculos que te pongan, los vas a brincar y los vas a superar. Imagínate en 1912 cuando estábamos en plena revolución, cuando este jovencito pues sí le apuesta a poner su negocio aquí en la capital, que al fin y al cabo exactamente, o sea, en la revolución pues los que ganaban en ese momento pues llegaban y tomaban la ciudad, como en todas las partes del mundo. Entonces pues aquí no era la excepción. Yo creo que cuando él ya tiene bien clara lo que quería hacer con su negocio, pues efectivamente sabía que se iba a encontrar muchas situaciones que podían ser problemas y adversidades en el rumbo de su negocio y de su propia vida, ¿no? Pero el cariño que le puso por lo que sé a las cosas, a su trabajo, a su familia, yo creo que fue lo que lo hizo salir adelante y ante todo eso, no verlo siempre con el gusto de saber que era algo, pues una creación de él y que de alguna manera pues las cosas que las había hecho tan minuciosamente, pues siempre se les inyectó cierto cariño y cierto amor a las cosas, ¿no? Y yo creo que es eso, porque sí, fue la revolución, han sido los sismos, han sido las revoluciones sociales que de alguna manera pues también todo lo que les ha tocado, igual que veo como en todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera también aquí, también la implementación inclusive del metro. El metro aquí enfrente hicieron un socavón así grandísimo para poder meter el metro. Entonces me cuenta la tía abuela del dueño, que es ahorita, de hecho es el nieto del fundador, el que está ahorita a cargo, que la gente tenía que pasar por unas maderitas, así muy delgaditas, de extremo a extremo de la calle, pero querían entrar al café. Entonces, imagínate, había muy poca gente y la gente, pues que se podía, pues igual, que era muy valiente, la verdad, pues se atravesaban esas tablitas para poder entrar al café. Entonces es lo que te digo, ya de repente cuando a ti te gusta y añoras y ante todo te enamoras de los lugares, haces hasta lo imposible para poder llegar a ellos. Yo sintiendo que me encuentro no en un restaurante, sino en un museo que te sirven comida. O sea, no es todavía ni ex-conviene, es un museo donde te sirven la comida. Efectivamente, entonces eso también, inclusive, esa vivencia es muy bonita. Como es un restaurante muy histórico, muy famoso, no puede ser completamente histórico y legendario si no tiene su propia leyenda. Entonces, claro que en Café Tacuba hay una leyenda. Sí, lo de nuestra monja. Te comento que antes de que fuera la casa aquí, o mejor dicho que se hiciera la edificación, esta parte fue los solares del primer hospital psiquiátrico para mujeres dementes en la época de la colonia. De hecho no era hospital, se les conocía como casas de asistencia. En esta casa de asistencia, pues obviamente aquí era el traspatio y aquí es donde sacaban a las internas, exactamente, andar caminando. Después de los años, este hospital o esta casa de asistencia se vuelve mixto. Entonces cuenta la leyenda que uno de los internos se enamora de esta madre y entre su locura y su amor termina asesinándola en esta parte. Entonces mucha gente dice que ha visto a la monja deambulando entre los pasillos y los salones del Café de Tacuba. ¿Tú lo has visto? Una vez nada más. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Porque de repente igual la gente llega y se toma fotografías y de repente aparece la silueta enfrente de la gente que se la estás tomando. Puede ser que en alguna de partes del video. Exactamente, por ahí puede aparecer. Sé que hay un montón de personas, de personajes históricos que hayan venido aquí. ¿Nos podrías platicar qué personas pisaban este café? Pues mira, te puedo decir que desde los presidentes, todos los presidentes han desfilado por las mesas del Café de Tacuba. Porfirio Díaz ya... Se dice que desde Porfirio Díaz, efectivamente, tenía. decían que él pedía los postres aquí, lo que te comentaba, las frutas en almíbar las pedían para que se las llevaban, ¿no? Y de ahí en adelante, pues sí, de alguna manera todos los presidentes han visitado
ahora sí que las mesas o los pisos del Café de Tacuba. Uno de los sucesos importantes también que sucede en el 36 es el magnicidio del gobernador electo del estado de Veracruz, Magno Fabio Altamirano. Y cuenta la historia que efectivamente a mis espaldas había una mesa en la cual él ese día viene a merendar. Normalmente a él la mesa que se le daba era una mesa al fondo, pero ese día estaba en la capacidad del restaurante, estaba llena y la única mesa que se tenía disponible era esta. En ese momento es cuando entra y le dispara. Él lo que hace, por los comensales que lo vivieron y que vivieron esta experiencia, dice que él lo que hizo fue proteger a su familia. Entonces se levantó y puso su cuerpo, levantó los brazos y pues sí, lamentablemente ahí los impactos de bala le dieron a él todos. Y bueno, es uno de los sucesos que lamentablemente sucedió aquí, que obviamente pues, para nosotros no es nada agradable comentarlo, pero también forma parte de la historia del café, que de alguna manera pues también fue un suceso importante en esos años. Y aquí lo interesante y la magia pues efectivamente de esos lugares y del Café de Tacuba en sí, es de que puedes estar desayunando tú en este momento y el presidente puede llegar y se te puede sentar a un lado, y del otro lado puedes tener al bolero de la esquina. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo interesante exactamente de este tipo de lugares, del café, de que si de repente tú no sabes con qué personaje te vas a encontrar ese día. Y que bueno, la boda de Diego Rivera, que también ha sido muy mencionada y obviamente también muy contada, digo aquí, tuvo, bueno, pues hizo ahora sí que el homenaje, o mejor dicho, la realización de su boda con Guadalupe Marín, y que de alguna manera también, pues imagínate, pues él con toda la gente que conocía en todos los medios, en medio del arte, de la cultura, muchos escritores, muchos políticos, muchos, y actores. De hecho también aquí se hace una película que se llama Los hijos de Sánchez y la protagoniza el actor mexicano estadounidense Anthony Quinn, y las hacen partes de la película aquí adentro. Entonces también mucha gente también recuerda por esa novela del escritor estadounidense Oscar Lewis, que cuando viene a hacer sus visitas aquí a la Ciudad de México, en una de ellas viene al café y conoce a uno de los trabajadores aquí del café. El señor se llamaba Santos Hernández. Entonces el chiste es que se pone a platicar con el señor, se vuelven amigos y le empieza a preguntar sobre su familia, y este señor le empieza a contar ciertas partes de su historia, de la vida, de su vida. El chiste es que se va a Estados Unidos y en su próxima visita lo busca y le dice que sí podría hacer el favor de darle su biografía porque estaba interesado en su vida. Entonces él viene y pues sí, le hace la entrevista, hace la redacción y todo, y de ahí es donde nace la novela de Los hijos de Sánchez, que ya después te digo, ya viene el actor Anthony Quinn y hacen partes o fragmentos de la película de aquí adentro. Leí también que a Agustín Lara le gustaba mucho venir, que era de sus lugares preferidos. Agustín Lara, él era muy amigo exactamente del señor Dionisio y de la señora Josefina. Entonces, de hecho, ahora te digo que ahora que hicimos de hecho un libro por lo del centenario, la familia me mostró una pulsera que le regaló la señora Josefina, que dice Agustín Lara. Entonces dicen que también Agustín Lara era una persona que pues igual llegaba, le gustaba, bueno, aparte de conocer a los dueños, pues le gustaba también la bohemia y todo esto. Y de repente estaba platicando con los meseros y de repente jalaba una servilleta y se ponía a escribir. Y les decía, mira, esta va a ser mi próxima canción. Y la verdad, primero les daba risa, ¿no? Decían, pero después veían que sí, efectivamente. O sea, todo lo que les había leído, ya estaba en una canción y ya estaba sonando en la radio. Entonces, pues imagínate también eso, ¿no? De que, pues, bueno, qué lugar inspira a los grandes artistas a crear. Sí, efectivamente. Es muy bonita esta parte. A ver, yo sé que hay un grupo musical que se llama Café Tacuba. Sí. ¿Tiene algo que ver con ustedes? Sí, de hecho, ellos toman exactamente el nombre para hacer referencia del restaurante. Ellos lo que le querían es que su música fuera una música mestiza. Mucho la combinación de culturas y todo. Y le ponen el nombre pues icónico del Café de Tacuba, su banda. De hecho, el vocalista fue alumno del dueño del café. Entonces, de alguna manera, como que ya se conocían y tenía el vínculo. Entonces, le pide que si le permite poner el nombre de Café Tacuba a su banda. Y él le dice que sí. Que si eran buenos, él iba a salir de estandarte y iba a servir para que las nuevas generaciones conocieran el lugar. Además, yo creo que eso llevó como a la fama mundial. Sí. Porque, bueno, todos conocen
Y de una o de otra manera, ¿no? Y se han creado muchos mitos y leyendas que se dice que pues, los muchachos primero que eran meseros y que trabajaban aquí cuando ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero sí, de repente vienen y todavía siguen causando furor y revuelo cuando tienen sus visitas aquí en el café. Tenemos otro lugar que se llama Limosneros. Este restaurante lo abrimos hace 9 años, de hecho ya apenas fue nuestro aniversario, y tenemos aquí comida mexicana contemporánea. Y efectivamente aquí el nombre de Limosneros es por el tipo de muros que está hecho esta construcción, que se le denomina muros limosneros porque es un collage de elementos estructurales y de ahí proviene el nombre. Pero bueno, para que ustedes lo vayan conociendo y también tengan una idea de otro tipo de comida contemporánea que presentamos también aquí, no nada más comida tradicional, Café Tacuba comida tradicional y Limosneros comida mexicana contemporánea. Este salón en el que estamos ahorita, veo que aquí no hay gente, aunque abajo está lleno. ¿Se abre en algunas ocasiones especiales? Sí, de hecho, de repente entre semana la gente lo solicita para hacer exactamente reuniones familiares o algún festejo. De repente aquí hemos tenido ruedas de prensa, hemos tenido presentaciones de libros, hemos tenido festejos de primeras comuniones, bautizos, hasta bodas han habido aquí. De hecho, en el último año, digo, ahorita por la pandemia es difícil, pero bueno, ahorita no lo tenemos habilitado para ese tipo de eventos. De hecho, ya me imaginé celebrando algún cumpleaños mío o unos años de mi boda, ¿sabes? Así, porque sí está muy, muy bonito. Hay varias aquí artesanías de diferentes estados, sí. Me imagino, bueno, por esta todo... es alfarería del estado de Morelos, aquí, y este pues es allá de Nayarit, de la comunidad huichola, se podría decir. Y bueno, pues aquí también los vitrales han tenido mucha relevancia, pues de la época de la colonia, todo esto, donde la mayor parte de las casonas sí tenían ciertos tipos de vitrales. Y que de alguna manera aquí nosotros le ponemos un toque distintivo representando exactamente el México antiguo, ¿no? El Imperio Azteca en este caso, ¿no? De hecho, bueno, yo leí que ya hay pocos talleres, pocos artesanos que saben trabajar bien esta técnica de vitrales. Sí, fíjate que sí, ya cada vez es más difícil encontrar gente especializada en el tema para que te pueda hacer réplicas de vitrales conforme tú los quieres, ¿no? Porque, como te decía, aquí el hecho de los quetzales, primero es tener una idea exactamente de qué es el animal en sí, el ave en sí, y luego pues obviamente representarlo bien con todo el plumaje y todo lo que se representa, y más en el sureste, que es en donde están este tipo de aves. En este cuadro representamos el sentido de la Navidad, en el cual aparece el niño Jesús exactamente cuando nace, y de alguna manera no es el Santa Claus de que de alguna manera ha sido como que ahorita de repente recordado por la Navidad, ¿no? Sino ahí lo que quiso interpretar exactamente el artista es el sentido de la Navidad, es el nacimiento de Jesucristo, y tiene ahí a un lado, representan también a Santa Claus, pues exactamente de alguna manera también venerando al niño Jesús. José, dime, yo ahorita abrí la carta y hay tantos platillos y absolutamente todo se antoja. ¿Podrías decir para los que son como yo, que vienen la primera vez aquí y pues dices qué probar? ¿Puedes platicar cuáles son así de platillos típicos que uno no puede perder? Claro, lo que no te puedes perder aquí de entrada son las enchiladas Tacuba. Esa es creación de los fundadores, de hecho de la señora Josefina. Ella de alguna manera le puso mucho amor y mucho estilo a su platillo, que es a base de una salsa de chile poblano y espinaca. Y van rellenas de pollo, gratinadas con queso parmesano, son horneadas. Son muy buenas. Otra de las enchiladas que no te puedes perder, también aquí el mole también que tenemos, sí tiene fama porque es muy bueno. Todos los ingredientes que lleva el mole poblano, exactamente, también es uno de los platillos muy representativos aquí del Café Tacuba. El café de Greca, el concentrado que preparamos con café y que sirve para hacer un café con leche muy espumoso. El chocolate también. Como de Veracruz. Exacto, como el de la parroquia. Que yo creo que también, por lo que sé, es de los primeros también que se empezó a servir aquí en la Ciudad de México. Aquí fue, en el Café de Tacuba.
Y el chocolate que es del Soconusco de Chiapas, que también muy artesanal, que también tiene mucha degustación. Los tamales, que también tenemos mucha representación. Tenemos tamales oaxaqueños, costeños que vienen con carne de cerdo y hoja de plátano. Los tradicionales de pollo, que traen salsa verde o mole poblano. Los costeños, que vienen con una salsa de chile ancho y que van con carne de cerdo. Los tacuba, que también son los de la casa y también esos son tamales con rellenos de pollo y con la salsita tacuba. Tenemos desde quesadillas, gorditas, chalupas, taquitos. También tenemos las enchiladas jarochas, las que van con frijol, con una salsa de frijol, un poco de crema y choricito arriba. Nuestra panadería también tiene mucha fama y de alguna manera también igual tenemos un pastel ahí que dicen que es pastel de boda, que es el pastel que es de vainilla con relleno de fresa, de mermelada de fresa y una cobertura de chocolate, pero así muy generosa. Tenemos también panes que ya nos encuentras mucho en las panaderías, que pueden ser los gusanitos, las carteras, las mantecadas, el chamuco. Y postres, que pues eso es con lo que comenzó el café de Tacuba, que te digo, son las frutas de temporada que las preparan en almíbar. Y tenemos pues la calabaza en tacha, el camote, los tejocotes, las peras, las guayabas, los duranos, la manzana al horno, que también es deliciosa. Los buñuelos de rodilla, que eso sí las abuelitas los preparaban con piloncillo, con miel de anís y piloncillo, y que de alguna manera pues siguen siendo también un deleite. Y también hay un postre que se llama huevo real, que también eso ya en muy pocos lugares lo preparan, que es como si prepararan, bueno, es un panecillo que después lo maceran con un jarabe de naranja y que queda de... Ahorita también tenemos los chiles en nogada, que también en su momento también es un platillo muy tradicional de México y que ahorita está la temporada exactamente, que la marca la nuez de Castilla y la granada, que lo preparamos en los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando termina, pero inmediatamente comenzamos con el pan de muerto, que también es otra de las tradiciones de aquí, que también aquí los españoles nos trajeron aquí las técnicas del pan, y la verdad aquí en todos los estados, en toda la república se desarrolló, pero enormemente, la producción de pan, y cada quien poniendo en cada estado, poniendo como que su estilo distintivo, ¿no? Y imagínate ahí, sumergiéndolo en un poco de chocolate. Sí, voy a regresar aquí para temporada de Día de Muertos. Voy a probar las enchiladas típicas de aquí, porque bueno, en general enchiladas es mi comida preferida, pero como aquí es lo que más hay que probar, la salsita, miren. Ay, el olor también. Además con la música. Gracias. Oscar ahorita me está preparando el famoso cóctel Tacuba. Café de Tacuba es de estos lugares que absolutamente todo lo que ves se antoja. Ahorita estaba viendo cómo pasaban señoritas con sus platillos y todo así, mira, ¿sí eso qué es eso? Y además que a mí me encantan los restaurantes de comida típica mexicana. Yo creo que ya encontré mi paraíso aquí. José, ¿cuántos años tú llevas trabajando aquí? Catherine, mira, llevo de hecho 28 años ya aquí en... 28 años. 28 años ya llevo aquí. De hecho, me dicen que si ya aquí ya entro en el archivo también del café, porque de alguna manera también ya muchas experiencias de muchos años vividos aquí, y con el agrado de conocer a tanta gente que ha pasado por sus mesas, que me ha dado oportunidad de conocer de los visitantes algo de ellos, ¿no? Y me da mucho gusto que a través de esos 28 años he conocido a gente, he hecho amigos, y que de alguna manera también yo veo el cambio de generación, que por ejemplo yo pude haber conocido a sus abuelos y a los hijos cuando ellos traían, y ahorita ya traen a los nietos, y que de alguna manera eso es muy bonito, porque también esto se vuelve una gran familia Café de Tacuba cuando la gente viene y también echa raíces aquí, ¿no? Y que a lo mejor, y hay gente inclusive que vive en el extranjero, y que de repente cuando vienen me buscan, y me dicen, oiga, fíjate que no sé si recuerde que en tal año vine con esto, y hay ciertos detalles que te hacen conexión. Entonces ya con algo que me digan que hicimos o que platicamos en ese momento, ya
digo, ok, usted es esta persona que vimos y platicamos de este tema. Y sí, efectivamente, entonces sí, a mí me da mucho gusto. De repente me dan mensajes de todo el mundo que de repente llegando a sus países de origen, pues mandan las fotografías que se tomaron aquí. ¿Qué se siente ser parte de este lugar tan histórico? O sea, para ti personalmente, ¿cómo tú lo Es una satisfacción, la verdad, plena. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, cuando tú mencionas Café de Tacuba, mucha gente ya conoce el restaurante, ¿no? Entonces ya te empiezan a hacer preguntas de todo índole y que de alguna manera, pues sí, es como desde el momento en que llegué por primera vez y puse aquí los pies, ahora sí que en el piso del Café de Tacuba, pues es como si te pusieras una playera y desde ahí pues ya eres Café Tacuba, de alguna manera. Y inclusive cuando me vaya, sé que lo voy a seguir siendo porque algo que tengo que agradecer también aquí a los dueños, a los socios, es de que en el libro de los 100 años, ahí aparezco. Entonces de alguna manera también pues ya soy parte ahí también de la leyenda y de que de alguna manera igual mucha gente cuando llega a ver ese libro pues va a ver que uno de los colaboradores que estuvo aquí al frente pues fui yo, ¿no? Igual también mis hijos, también por parte de la familia, ¿no? Que sepan que ahí aparecemos. Entonces sí, siempre es gratificante saber que el tipo de trabajo que tengo, que la verdad te digo muchas emociones encontradas y nuevamente muy satisfactorias. Caterina, te voy a regalar un libro que hizo el nieto del fundador en base o en el festejo de los 100 años del restaurante Café de Tacuba. Una narrativa de lo que él ha sabido por medio de su abuelo, que fue el fundador. En el interior también está una serie de fotografías. Mira, este es el fundador, el señor Dionisio Mollinedo. Uno de los primeros anuncios luminosos que estuvo en la Ciudad de México fue el letrero de Café de Tacuba. Lamentablemente también tuvimos un incendio, el cual quemó toda la parte de enfrente del restaurante y la verdad quedó en muy malas condiciones. Otra cosa que igual la gente no sabe mucho es de que el hijo del fundador fue portero del América, del equipo de fútbol América, y que también habían muchos comentarios, bueno, muchas narrativas de que si ganaban venían a festejar y si perdían de igual manera venían aquí a festejar. Entonces sí, muchas cosas por el estilo. Hubo también aquí en la Ciudad de México un magnicidio del candidato del partido del PRI, que también, bueno, una semana antes de su magnicidio, aquí tuvimos un convivio o un encuentro con él, con los comerciantes del centro histórico, y fue aquí en las instalaciones del café. En esta fotografía aparece frente al licenciado Turbio Hernández, aquí está el licenciado Colosio, y bueno, pues aquí yo de jovencito y el nieto del fundador. Entonces, como ves, pues sí trae varias cosas. Y otro libro en el cual sí ya viene un poco más de fotografía, viene plasmado, ya no es tanto historia, sino más que nada el arte que está dentro de las instalaciones del café. Caterina, con mucho cariño te lo regalo y espero que igual, de alguna manera, nos lleves también un poco en tu corazoncito y que cuando lo abras te acuerdas de nosotros. Gracias. Gracias por recibirme aquí. Es tu casa, Caterina. Muchas gracias, José, por este gran recorrido, por contarnos toda la historia de este café y pues gracias por también ayudarme a aprender un poquito más sobre este lugar tan icónico de la Ciudad de México. No, al contrario, gracias por tenerte aquí y sabes, siempre serás bien recibida y es tu casa. Y a todos también, la gente que nos está viendo, pues una invitación aquí a Café de Tacuba, que siempre los estaremos esperando con los brazos abiertos. Un gusto.